Bien, amigos, seguimos conversando aquí en su agenda económica del programa con el profesor y el profesional José Rijo, comunicador social, y ya dijimos todo en el preámbulo, además los afectos que tenemos con nuestro amigo y profesor José Rijo. Rijo estaba hablando en la parte final del comentario anterior, específicamente de lo que se supone que es la parte coyuntural, neurálgica del debate de la sentencia. Esos trabajadores que vinieron de Haití a trabajar por una fecha y que se quedaron de una forma u otra aquí. Y hablaba también de la irresponsabilidad de los gobiernos. Solamente le voy a poner un elemento adicional delante para que Rijo complemente su comentario. Se supone que esos trabajadores venían a una zafra, a trabajar en una zafra de unos ingenios, que el Estado debió documentarlo con un carnet o una cartilla se supone que de tal fecha a tal fecha. Se supone que esa gente volvían a su ciudad, su país de origen, se supone. Y ahí comienzo, estoy de acuerdo con Rijo, en la irresponsabilidad del Estado, en que esa gente se quedaba muchos aquí, algunos volvían, lo que fueren. Y tenemos una contradicción, que es un tema de debate, en lo que es el tema de la Constitución del año 1929 hasta el 2010, en que nosotros consideramos, desde el punto de vista técnico, consideramos que toda persona en tránsito, que decían todas las constituciones, es una persona que no tiene domicilio oficial en el país y que por lo tanto, si no lo tienen, sus hijos son personas, hijos de un indocumentado oficial. Es un tema de debate. Y más adelante vamos a hablar de la gente que tiene ya cédula y todo eso. Pero le pongo ese elemento para que Pero fíjate, vuelvo a insistir sobre algo. Tú hablas de indocumentados. El concepto de indocumentado surge en la Constitución del año 2010. Sí. No podemos hablar entonces de se agrega ilegales. No, pero no se podemos, son indocumentados. Sí. No podemos hablar de indocumentados ni ilegales antes de la Constitución del 2010. Por lo tanto, no aplica, el término no aplica. Yo que nací en San Pedro de Macorís, compartí y estudié con muchos hijos de braceros haitianos. Sí, normal. ¿No? Y se comportaron y eran dominicanos. Sí. Pero el problema fundamental es que ese debate del tránsito, de que es un ilegal, que no tiene derecho, no se aplica al fruto de esa persona. O sea, el hijo. Al hijo. Al niño hay el derecho de protección universal. Pero para mí el debate debe ser ampliado, porque nos estamos quedando en una segregación y no estamos viendo el problema que planteé de irresponsabilidad del Estado en la aplicación de la ley, en la falta de políticas públicas de todos nuestros gobiernos en definir acciones concretas en torno a la migración. Nosotros somos un país eminentemente de emigrantes ahora. Antes nos conformamos con inmigrantes. Mi abuelo árabe, mi abuelo paterno. Mi abuela descendiente de españoles, paterno. Mi abuelo materno, presbot, francés. Y mi abuela materna, Morel, descendiente de haitiano. Y esa es la composición. No quiero llegar a lo que Vasconcelos hablaba de la raza cósmica, de la integración de todas unas razas. El problema hoy en día es que se sale de manifiesto la multiculturalidad de las naciones. El problema de hoy en día es el poner visible las diferencias, la diversidad de la sociedad, que es lo que no queremos enfrentarnos. Porque hemos vendido la idea que es una sociedad de iguales y que por lo tanto todo el mundo tiene que comportarse conforme a unas normas de un determinado grupo dominante. Y no combatimos. Por eso es tan poco aceptado, por ejemplo, el problema
de la diversidad de escogencia sexual, ¿no? Los gays, las lesbianas, la discriminación con la mujer, porque el problema no es solamente una discriminación con descendientes de extranjeros. Fíjate que no digo de haitianos, no, digo claro, descendientes de extranjeros, sí, de chino, de cocolo. Pero, y curiosamente, si tú te fijas la composición del Tribunal Constitucional, los apellidos, Rey Guevara, Couri, Pacina, Curi, no son Samuel. Son migrantes. Samuel viene de los cocolos, sí, que llegaron a San Pedro de Macorís. Sí. Recuerdo a un pelotero, Amado Samuel, sí, un excelente shortstop de las Estrellas Orientales, ¿no? Y entonces, esa mezcla de diversidad es la que no queremos entender. Pero Rijo, había una diferencia importante en esa migración, y no podemos obviarla. Presbot, X, los chinos, los alemanes, los franceses, lo que fuere. Esa gente, esa migración venía documentada y se documentó también. Pero los amigos vecinos, nuestros hermanos y vecinos haitianos. Pero yo soy hasta el año 2010. Soy pro haitiano. Pero una pregunta nada más. Una persona hasta el año 2010 que no fuera hijo legítimo, porque eso es interesante analizarlo. La Constitución hasta el 2010 hablaba de los hijos legítimos de los diplomáticos. ¿Y cuántos diplomáticos tuvieron hijos ilegítimos en República Dominicana? Eso es verdad. Que no declararon. Eso es verdad. Entonces, ¿dónde viene el problema? Que hay que revisar el registro civil. Sí. Y muchos empleados de corporaciones que también tuvieron hijos en República Dominicana. ¿Verdad? Porque el problema, ahí viene entonces el registro civil. ¿Quién es el responsable de levantar el acta de nacimiento? El registro civil. El oficial civil. No hay otra persona. Así es. Ahora, ¿cuál ha sido la responsabilidad de esos oficiales civiles en el otorgamiento de ese documento? ¿En qué se basaban ellos para otorgarlo? Como el caso de la Belique. Que es dominicana. Tiene una cédula que dice nacionalidad dominicana. Que es dominicana. Lo dice. Y votó. Y ha votado. Sí, sí. Entonces, aquí hay un problema. Tiene documento legal. Es un problema serio. Ese es el drama humano. De incompetencia del Estado dominicano. Pero el caso de Belique no es el drama humano. El caso de Belique es totalmente diferente. No, como ese hay miles. Sí, sí. El problema 25.000, 30.000. Es que aquí la clase política utilizó de manera irresponsable la inscripción en aquel famoso registro electoral para lograr votos. Y lo hacía el Partido Reformista, y lo hizo el PRD. Y entonces ¿y quién era que daba esas actas de nacimiento? Unos funcionarios públicos irresponsables. Estoy totalmente entonces, de acuerdo. ¿Por qué no comenzamos a ver el problema de políticas públicas en la República Dominicana? Al día de hoy, ¿tú sabes cuál es la misión de las Fuerzas Armadas? La misión de las Fuerzas Armadas es preservar la soberanía nacional. Sí. Su logo es logo de guerra, no es logo de relaciones civiles con civiles. Sí. Es decir, una de las funciones fundamentales es cubrir las fronteras nuestras. Exacto. La frontera terrestre, la aérea y la marítima. Sí. ¿Qué sucede? Que del 2008 al este año 2013, el Cuerpo Especializado de Seguridad del Metro ha gastado 700 millones de pesos las Fuerzas Armadas. Y para el Cuerpo Especializado de la Seguridad de la Frontera ha gastado 495 millones de pesos. Increíblemente, para el próximo año, el Cuerpo Especializado del Metro va a tener 240 millones de pesos. Y la Seguridad Fronteriza, el CEFRON, va a tener 195 millones de pesos. ¿Cómo es posible que si el problema de inmigración por la frontera terrestre es tan terrible
el Estado le dé más recursos a asegurar 14 kilómetros en la capital dominicana y no asegurar la frontera para impedir la inmigración ilegal, contrabandista, de trata de personas, de narcotráfico, de lavado de activos, como es nuestra frontera. Bien, vamos a hacer una pausa, pero es un tema de debate, ver si ponemos todos los recursos humanos, si evita eso o lo aumenta. Pausamos. Políticas públicas. Política pública, bien, aumenta.